Bueno, ya establezcamos que sí, porque ya a esta altura no podemos cambiarlo. Yo no tengo la lista de ustedes. A mí siempre me dan, o al profe nos dan, la lista de los alumnos. Y para que sea presencial, uno tiene que hacer una nota, elevar la cantidad de personas que van a ir y quiénes son los que van a estar. Y yo todavía no tengo la lista de ustedes definitiva. Entonces, no lo puedo hacer todavía, no podemos hacerlo presencial. Una vez que yo tenga la lista, creería que ya para el parcial sí. Para el parcial ya tendremos una lista de los alumnos que me da el CIU Guaraní, el sistema me tiene que pasar. Sé que usted le dieron unos días más para inscribirse, y entonces el jueves van a ver tornillo, y conmigo entonces vamos a ver lo que es chaveta. Y yo quisiera que veamos también ajuste y tolerancia. Bueno, vamos a ver chaveta entonces, ¿sí? Entonces, en principio, el jueves 7 de octubre, la fecha del coloquio va a ser seguramente virtual. Yo recién acabo de entrar al CIU Guaraní y no tengo la lista de alumnos, así que no, Profe, sí. le quería consultar, por ejemplo, en la materia de fundamento de las operaciones industriales, nos choca justo el mismo día que Sí, me habían comentado, me mandaron un mail, no sé si fuiste vos. No, yo no fui, pero nos choca justo el mismo día y también es presencial, digamos. Como es lo que me dijeron que es el segundo parcial y su recuperación. Sería el 2 de diciembre, tengo anotado yo. Claro, 2 de diciembre y 9 de diciembre. Bueno, vamos a ver la manera de cambiarlo. Podría ser el lunes anterior. ¿Sí? Yo escribiría en la plataforma lo que sería cuándo lo haríamos, ¿no? Jueves 2 va a ser el lunes 29 de noviembre, puede llegar a ser. Yo lo voy a escribir con anticipación en estos días para que tampoco haya ningún choque con otra materia. Bueno, profe, gracias. Pero, profe, ¿no son a distintos horarios? ¿Fundamentos y mecanismos? Y a las 18. Porque fundamentos toma a la mañana. Porque si es así, nos choca todos los jueves, porque el 28 de octubre, por ejemplo, tenemos recuperación de mecanismos y el primer parcial de fundamentos. Pero el fundamento es a las 9 de la mañana. ¿Y el de diciembre? También, el jueves. Casi todos los jueves nos choca los cosas, pero son a distintos horarios. Bueno, entonces si son a distintos horarios se puede. Podríamos hacerlo. Lo que pasa es que sí van a tener que estudiar de las dos materias. Ese va a ser el tema. Pero bueno, es así, sí. Parciales y las evaluaciones siempre son muy cercanas unas que otras. Bueno, igual, para mí, si es distinto horario, para mí es conveniente seguirlo así. Y si no, bueno, ya lo veremos. Pues ya lo hablamos después. Bueno, veamos. Sí, compartir
ser real. ¿Por qué no me da? Bueno, ahí está. Bueno, vamos a ver lo que es uniones desmontables, ¿sí? ¿Cómo se denominan normalmente o comúnmente? Las chavetas, ¿sí? Bueno, son elementos de unión, como estamos viendo, todo lo que vimos eran elementos de unión. Vimos al principio soldadura, remache, tornillo y bueno, y ahora sería otro de los elementos de unión que es la chaveta. Ahí hay una gráfica donde se ve que une siempre elementos, o en la mayoría de los casos, elementos de revolución. ¿Sí? Acá hay un eje donde tendría su chavetero, que se llama, el lugar del alojamiento del eje, ¿sí? Donde iría la chaveta, y a una pieza a donde va a ensamblar, y siempre lo que hacen es transmitir, o en la gran mayoría de los casos, un momento torsor. Se tienen los dos tipos, las longitudinales y las transversales. ¿Sí? Las longitudinales se utilizan justamente la misma longitud del eje, ¿sí? Con la dirección axial del eje, y ahí, bueno, sí, en esos casos siempre son lo que hacen es transmitir un momento torsor entre una pieza y otra. Hay diferentes tipos, muchos tipos y normalizaciones de chaveta y demás. Yo les puse algunas de las cuales son las más utilizadas. La cuadrada o plana o rectangular también. Después está ahí redonda y otro tipo, y una de las muy utilizadas es esa que dice ahí media luna, por la facilidad en la que se pueden desmontar y montar. Y después están las transversales, que justamente están en la dirección transversal de los ejes o en su dirección radial, generalmente sometido a esfuerzos axiales, ¿sí? O en la dirección de los ejes. La chaveta longitudinal, si uno se fija en esta diagrama, ¿Profe? en esta figura, sí. ¿Está grabando? A ver un segundo. Vamos a poner a grabar. No me deja ver ahí, así que... ¿A dónde está subiendo las grabaciones, profe? La verdad que no la subí. Pero ya voy a ver si en la misma plataforma me deja subirla. Lo que pasa es que son pesaditas. Y no sé si me lo va a dejar en la plataforma, sino después le envío un mail a alguno de ustedes y después ustedes se lo van reenviando, ¿no? Así queda en la nube. Si no, lo que puede hacer, profe, es subirlo a YouTube y dejar el enlace enganchado en la plataforma. Es más cómodo, creo que para mí es más cómodo, por lo menos para mí es más cómodo. O a Drive, si no, y pone el link en Drive, en la plataforma. Qué cosa, che. Qué cosa que eso no lo conozco, ¿no? La verdad que... A ver, lo que pasa con el Drive es que después de un cierto tiempo como que se caen las grabaciones. No sé por qué. Pasaba en termodinámica, por ejemplo, que vos ves las grabaciones del cuatrimestre anterior y no se pueden ver, se caen, como por ejemplo. En YouTube no sé si pasa lo mismo. En el Drive. O sea, digamos, mandando un mail. Porque eso quedaría en el Drive de tu correo, digamos, una vez que yo lo envíe. No, yo lo que digo que usted, por ejemplo, sube un Drive, lo que decía mi compañero era que usted lo sube un Drive, crea un Drive de la materia, pone, por ejemplo, clases teóricas y ahí sube todas las grabaciones, por ejemplo, o ponerlo en YouTube. Yo lo que digo que en el Drive, que teníamos un Drive, creo que en termodinámica 1, era hasta principios de este año, y hay clases que se cayeron, digamos, que ya no se pueden ver, que ya no se las encuentran. Hagamos una cosa, yo voy a ver si conocen Classroom, otra plataforma.
Es bien simple, es una plataforma muy simple. Yo voy a ver si la puedo hacer una clase Classroom, digamos, en una plataforma, después le doy el código, ustedes entran y creería que ahí sí se podría subir. Y también queda en la nube, y esa no se va a borrar, no creo. Sí, en Ya Drive vamos a se ver. borran, profe. Lo que hacen es los profes sacarlas y grabarlas de nuevo para el cuatrimestre que están cursando, no pueden adelantarse y vean lo que están viendo ese cuatrimestre. No se borra en Drive, profe. Ajá. Bueno, ya voy a ver cómo la podemos subir, cómo les dejo que esté accesible fácilmente, que no se borre tampoco. ¿Mm? Bueno, sigamos nomás con... Bueno, habíamos visto lo que era la definición de la chaveta y los dos tipos, las longitudinales y las transversales. En el caso de la chaveta longitudinal, donde se ve acá el alojamiento, el chavetero que se llama, tanto del eje como de la pieza donde iría alojada, en la gran mayoría de los casos siempre hay juego y es mucho más grande ese alojamiento, o no mucho más grande, sino más grande que la misma chaveta. Por lo tanto, cuando está en funcionamiento y transmitiendo un determinado momento torsor, como se ve ahí en las imágenes, existen esfuerzos, ¿sí?, en diferentes partes de la misma y que para hacer un análisis bien riguroso y exacto hay que recurrir a la teoría matemática, la elasticidad, hasta inclusive determinar lo que es concentración de esfuerzos y demás. Entonces se hace una simplificación bien simple. Es tomar que la fuerza directamente que está transmitiendo ese momento torsor está directamente colocada sobre la parte perimetral del eje. Entonces, directamente tendríamos un solo esfuerzo y, digamos, esto es una simplificación. En realidad es como les decía, existe toda esa situación en la que hay varios esfuerzos. Pero, lógicamente, que haciendo esa simplificación, los resultados que se obtienen son muy cercanos a la realidad y todo está, digamos, comprobado por la experiencia, ¿no? Hagamos una cosa. A ver, yo lo había separado. Acá, me viene esta imagen de una planchuela y unas tensiones y demás. Sí, profe. Bien. Vamos a ver una cuestión porque, en fin de cuentas, siempre lo veremos después. ¿Qué sucede cuando hay un cambio brusco en la forma que tiene algún elemento que está sometido a un esfuerzo? Cuando hay ese cambio brusco en la forma, se produce lo que se llama concentración de esfuerzos. Si uno ve acá, tendríamos una planchuela, una placa en la cual está sometida a tracción por un esfuerzo y tiene unas muescas, ¿sí?, o bien se le hizo alguna perforación, y la tensión normal sería la que está en el medio de esa gráfica. Pero en el lugar donde uno se está acercando a ese cambio brusco de forma, se produce una tensión mucho más elevada y es lo que se llama esa concentración de esfuerzos. Entonces, siempre se pretende o se diseñan los elementos como para que no existan grandes concentraciones de esfuerzo, porque produciría en algún caso la falla o la rotura, ¿no? Bueno, entonces, en fin de cuentas, si bien se produce esa situación y demás, y hay diversos esfuerzos sobre la chaveta y sobre esas piezas, se lo simplifica, ¿sí?, directamente considerando una fuerza tangencial sobre el perímetro del eje. ¿Y cuál es el esfuerzo que transmite? Ese momento torsor va a estar dado por esa fuerza multiplicada por el radio del mismo eje. Ahora, ¿cuáles son los esfuerzos a los cuales está sometida la chaveta? El cortante y de compresión o aplastamiento. Y en fin de cuentas en eso se basan los cálculos cuando se toman chavetas longitudinales. También
como vimos en soldadura, vimos en otro de la tipo de unión y demás, se toma siempre como que el tau admisible es un medio del sigma admisible que uno va a tomar para el cálculo de la misma. Sabemos que la tensión admisible va a ser, y en este caso, bueno, en la gran mayoría de las situaciones se considera fluencia, porque en realidad cuando esto comienza a trabajar o comienza a transmitir ese esfuerzo, como que ya la fuerza, ¿sí? Es constante, a menos que haya una situación en la que fuese una máquina en la que está arrancando y parando, y bueno, sería variable. Pero en la gran mayoría de las cosas, en situaciones, se toma fluencia y dividiendo por un factor de seguridad, tendríamos la tensión admisible. La tensión de corte admisible va a ser generalmente un medio de la normal, digamos. Ahora, ¿cuál es la situación también? Que este coeficiente de seguridad que se toma en una chaveta es bastante, como dice por ahí, dice un coeficiente de seguridad menor que para el eje. Es decir, si se pretende que si existe algún fallo de más, se rompa directamente la chaveta y no se rompa el eje o la pieza a la cual se está transmitiendo ese momento torsor. Ahora, ¿cómo hacemos los cálculos para los esfuerzos? Ahí tendríamos dos fórmulas bien simples, en las cuales la fuerza, digamos, que se considera, como decíamos, está en el perímetro del eje, y sería la fuerza sobre el área resistente. En el caso del corte, el área resistente sería ese B por la longitud que tendría la chaveta. El B sería el ancho. Y a la compresión o al aplastamiento, sería el otro esfuerzo a considerar, que también es el esfuerzo sobre el área resistente. El área resistente en este caso es H sobre 2, digamos. Una parte de la misma está colocada en la pieza y la otra en el eje. Entonces, sería esa la ecuación de resistencia. En un caso particular, si se quiere que una chaveta resista al corte y al aplastamiento, cuando se iguala, o sea, que resista de la misma manera tanto al corte como al aplastamiento, despejando acá la fuerza F a la cual está sometida, igualando las mismas, nos quedaría esta ecuación y en fin de cuentas sería que el H y B, o sea, la altura es H y el espesor B serían iguales, es decir, sería prácticamente una chaveta cuadrada, que es la situación que se cumplen, digamos, esas chavetas cuadradas. También si es circular, como está ahí, se tomaría, digamos, el área proyectada de esa sección diametral y, bueno, nos quedaría el diámetro por L sobre 2, o el diámetro de la misma chaveta sobre 2. Hay muchas normalizaciones, las mismas, diversos tipos, inclusive cuando se toman determinados diámetros de eje, también se toman determinados valores entre las dimensiones geométricas de cada una de las chavetas, y por ahí les puse algunas de las tablitas en las que generalmente se sigue. O sea, esto es bastante simple en cuestión de que acá se considera dos ecuaciones de resistencia, una del corte y otra del aplastamiento. Y se considera directamente que la fuerza está actuando en el perímetro del eje que está transmitiendo ese momento torsor. Luego tenemos las transversales, como se ve ahí, que generalmente están sometidas a esfuerzos axiales, como se ve aquí la fuerza P, y que por ahí, si se quiere hacer un cálculo mayor que está en el práctico, que lo dejé como para acordarnos después de los otros temas que vienen, se tomaría como que acá existiría una carga distribuida y también habría flexión. Pero en realidad lo que se considera es el corte de la chaveta y el aplastamiento de cada una de las piezas. ¿Con qué ecuaciones? Con las que están aquí, en las cuales se tendría la ecuación del corte de la chaveta, sería, digamos, P sobre 2, ya que habría dos secciones que estarían trabajando al corte, o sea, pasaríamos al otro término de la ecuación,
y considerando, bueno, las dimensiones, el ancho, B y H, y por la tensión admisible. En la gran mayoría de las situaciones, estas transversales tienen una forma troncocónica o de uno de los lados, tienen una cierta inclinación, como dice ahí, como para poderla ajustar. Y bueno, varios casos son ajustadas mediante golpes, ¿no? Eso en cuanto al corte de la chaveta. Y en cuanto a la resistencia al aplastamiento de cada una de las piezas, sería considerar esta pieza es A, la otra la llamaríamos B, y aquí estarían las ecuaciones, tanto de A, que sería la fuerza esa P que está designada acá, dividido en el área resistente, que el diámetro de la misma pieza por el ancho de la chaveta. Estamos hablando del aplastamiento, ¿no? Sería el área proyectada. Y en el caso de B, o de la otra pieza, ¿sí? Que está, digamos, exteriormente concatenada con la otra, se consideraría justamente el esfuerzo sobre esa área resistente, que sería la que produciría, o la que está resistiendo, mejor dicho, el aplastamiento. Y si se quiere, bueno, verificarlo en cuanto al debilitamiento que existirían de cada una de las piezas debido a los agujeros que están realizados sobre la misma, bueno, consideraríamos esa sección en la cual estaría debilitada por el agujero, que en este caso en A sería el D por H, por el espesor S. Igualmente para el caso de B, ¿sí? Y donde ya tendríamos en consideración acá la tensión de aplastamiento de cada una de esas piezas. Y sí, es bastante más simple este tema, entonces se consideraría, bueno, el corte, como estaríamos acá, ¿sí? De la chaveta transversal y aplastamiento de cada una de las piezas en las cuales se están viendo. Después también están las otras tipos de chaveteros, que son las espigas o pasadores, ¿sí? Y que, bueno, fíjense la forma que tiene ahí, muy similar a la anterior, en la cual se unen dos ejes concéntricos, y también los cálculos son los mismos, al corte de la chaveta, ¿sí? Y aplastamiento de la pieza. Esto sería todo en cuanto a la teoría, porque la verdad que es un tema más simple, y se basa en esas simples ecuaciones, ¿no? Si quieren lo hacemos el trabajo práctico ahora o vamos al otro tema, como ustedes digan. Vamos al tema de ajustes y tolerancias. Profe, si lo hacemos el TP ahora, en la próxima clase, ¿daría el tema nuevo o también haríamos el TP con el profe de práctica? En el otro jueves, ustedes estarían viendo tornillos. Porque ustedes vieron el jueves anterior roblones o remache, ¿no es cierto? ¿Vieron rublones o remache? Sí, profe. Sí, profe. Sí, el TP2. Entonces el jueves que viene con el otro profe estarían viendo tornillos. Y conmigo estaríamos viendo ya la teoría y la práctica de chaveta. Y aparte yo quiero que veamos algo de ajuste y tolerancia. Como quieran. Profe, la teoría que dé el lunes, que sería el capítulo 5, 6, 7 y 8 de la parte B antes del coloquio, ¿eso entraría en el coloquio o no? Máquina de herramienta. Sí, generalmente lo doy siempre ya en el parcial, pero bueno, mírenlo, también hay que estudiarlo, ¿no? O sea, para el coloquio, para el parcial, siempre lo doy, ¿no? Está puesto también inclusive como tema ahí que incluye ese tema de 5, 6, 7 y 8 de parte B, ¿no?
Clara, pero como solo tendríamos un solo día para ver eso. Bueno, no lo vamos a poner en máquina de herramientas para el coloquio nada más. Pero para el parcial después va a ir eso. Gracias, profe. Bueno, a ver, bueno, veamos entonces rápidamente dónde los tengo. Ahí está. Lo hagamos rápidamente, entonces, a ver, vamos a compartir. El trabajo práctico número 4. Es lo que bueno, chaveta, justamente lo que estábamos hablando. Como ustedes saben, siempre en cada uno de los trabajos prácticos hay una pequeña introducción, una pequeña teoría sobre la descripción y la parte básica, ¿sí? Como lo que le acababa de hablar, longitudinales, transversales. En las chavetas longitudinales, que es lo que se toma directamente, una fuerza actuando sobre el perímetro, una gráfica en la que describiríamos una chaveta cuadrada, puede ser rectangular también, ¿no? Y bueno, su ancho, su largo y su alto. El problema 1 dice: determine la longitud que debe tener una chaveta cuadrada si el eje son del mismo material, si esta y el eje son del mismo material, y además bueno, entonces que los relaciones, ¿sí? Y bueno, una cierta dimensión en la chaveta. Entonces, ¿cuál sería la resistencia del eje? El eje tiene un determinado momento torsor, y el cual la ecuación la ecuación de resistencia es el momento torsor sobre un módulo resistente, que en fin de cuentas ya está colocada ahí. El momento torsor lo despejamos de acá, y como me decía que el momento admisible que yo tendría que tener en cuenta es 0,75 el momento torsor, bueno, 3/4 de ese valor que habría colocado ahí. Ahora, vamos ahora a la consideración de la chaveta. Consideramos la chaveta al corte, y me daría que la tensión sería justamente la ecuación que habíamos visto recién, de la fuerza sobre el área resistente. Encuentro cuál sería esa fuerza, multiplico por el radio, digamos, y encuentro ese momento torsor. Además, tendría que la dimensión esa de la base B de la chaveta estaba relacionada al diámetro del eje, con lo cual la reemplazo en la ecuación anterior e igualo las mismas, lo que sería el momento admisible que me había impuesto como enunciado con el momento torsor. Igualando ambas y despejando lo que tengo los mismos valores y demás, encontraría la dimensión, digamos, o la longitud que tendría que tener esa chaveta si se asume que tendría esas dimensiones como está acá, y el momento admisible que soportaría, digamos, el eje es un 3/4 de lo que en teoría tendríamos. Y bueno, este problema, no está resuelto. Bueno, mírenlo bien, en fin de cuentas plantea las dos ecuaciones, la resistencia del eje y la resistencia de la chaveta, encuentra cada uno de esos momentos torsores, igualar los mismos y luego encuentro la longitud de la chaveta. El 2 sí está resuelto en plataforma.
Pero bueno, tendríamos también una chaveta cuadrada y es utilizada para fijar un engranaje. Lo que vamos a ver después son ruedas dentadas o engranaje, que por ahora medianamente lo conocen, ¿sí? Y el engranaje tiene un ancho determinado. El eje tiene un diámetro determinado. También acá chaveta y eje son del mismo material y la tensión admisible tiene un determinado valor. Ahora yo quiero encontrar las dimensiones que tendría que tener esa chaveta como para transmitir un determinado torsor. Y en fin de cuentas, planteo justamente la ecuación que habíamos comentado en principio, el momento torsor, viene dada por la fuerza esa, que actúa en el perímetro del eje y por el radio. Y ahí tendrían cuánto sería el valor de la fuerza. Además, la ecuación de resistencia es la que está marcada ahí, ¿sí? Y bueno, tendría en cuenta el valor de esa fuerza, que si reemplazo o bien igual o ambas ecuaciones como estarían aquí, encontraría el momento torsor. Pero a mí lo que me pedía era las dimensiones que tendría que tener la chaveta. Y yo sé que dice que es una chaveta cuadrada. O sea que B y H, o sea, ese espesor B y la altura es la misma. Y despejo de acá este valor de B y encontraría, reemplazando los valores, el valor de cada una de las aristas, digamos, del cuadrado ese. Ahora, ¿cuál es la longitud que yo tomo de resistencia? La longitud, la chaveta, acá bueno, está graficada o la figura indica que tendría la misma longitud que la rueda dentada o ese engranaje que estaría ahí. Pero en realidad siempre son algo mayor esa longitud, o la mayoría de los casos. Entonces la longitud en realidad es la longitud, es el ancho de ese engranaje, es la que realmente es la que está soportando, digamos, el esfuerzo y es la que yo considero como área resistente de la chaveta. Igual ese está hecho ahí en plataforma, así que bueno, lo miran bien bueno, se lo va a comprender fácilmente. El 3 no está hecho, pero sí dice digamos, una observación ahí que dice que como, bueno, una chaveta tiene un determinado valor de ancho, un determinado valor de alto. Debe transmitir un momento torsor determinado, el eje tiene un determinado diámetro también, ¿sí? La chaveta tendría su tensión admisible, tensión normal y una tensión tangencial. Y yo tengo que encontrar la longitud de la chaveta. Aquí me está dando como que la tensión de aplastamiento y la tensión de corte. Si yo planteo cada una de las ecuaciones, bueno, tendría lo que habíamos visto recién en cuanto a las ecuaciones de resistencia sobre según los esfuerzos a los cuales tendría. Pero acá, y como también ahí está la observación que les decía, como es más ancha que alta, lo que primero fallaría sería en compresión o aplastamiento antes que al corte. Entonces directamente agarro la ecuación de resistencia al aplastamiento. Teniendo en cuenta esa ecuación, despejo el valor de la fuerza, calcularía el momento, o bien tendría en cuenta el momento que estaría transmitiendo, despejo también esa fuerza y igualo ambas ecuaciones. Igualando ambas ecuaciones encontraría acá lo que sería ya la longitud de la chaveta, que era lo que a mí me pedía en el enunciado. No está hecho, pero bueno, está puesta esa observación, es cuestión de plantear la tensión del aplastamiento y bueno, el esfuerzo al cual está sometida, y con eso encontraría la longitud de la misma. Y el cuarto sí está hecho en plataforma, en realidad está bastante largo, pero es para simplemente para que nos empecemos a acordar
de las fórmulas que habíamos visto en estabilidad y resistencia de materiales. Y acá tenemos una chaveta transversal, como decíamos, y bueno, que por ahí se le llama el perno directamente, cuando actúan con esfuerzos transversales, y bueno, tiene una determinada carga axial, el espesor del ojo, donde estaría alojado, ¿sí? Tiene 1,5 de D, que sería el diámetro o la longitud de la pieza en la cual está trabajando, una de las piezas, la más chica, ¿sí? Y que determine los esfuerzos admisibles, me da todas las tensiones admisibles para el caso. Entonces, como está planteado ahí, para hacer un examen, un cálculo completo y riguroso, se consideraría 3 esfuerzos: flexión, corte y aplastamiento. En este caso, bueno, por eso, como le decía, yo les puse lo que sería el cálculo en cuanto a la flexión, pero es solamente para empezar a acordarse, porque veremos con los otros temas bastante de lo que es la estabilidad. Pero en fin de cuentas siempre, o lo que más se calcula o se verifica, son al corte y a la compresión. Entonces, si uno toma en cuenta la flexión y toma en cuenta, digamos, la parte de ese perno en la cual está trabajando en esta pieza más pequeña, como que podríamos considerar una carga distribuida y que tendríamos 2 reacciones en cada uno de los extremos. Colocándolo, digamos, para mejor apreciación horizontal, la carga estaría como se muestra en la figura, tomando centro de momento en A y en B, obtendríamos las reacciones en A y en B. Recordemos, y por eso justamente le ponía que recordando cómo calculábamos el momento torsor, o para hacer un diagrama, flector, ¿no? Para hacer un diagrama, el momento flector, considerábamos o hacíamos un corte imaginario en un determinado lugar de la pieza y empezábamos a plantear las ecuaciones en cuanto a lo que sería la reacción y una carga distribuida. En fin de cuentas, obtendríamos una ecuación como la que se muestra ahí. ¿Cuándo sería máximo ese momento flector? Es cuando estaría, digamos, en el medio, lo equivale a L sobre 2. Reemplazando todos esos valores, obtengo el momento flector máximo. Recordando la ecuación de resistencia a la flexión, ¿sí? El momento flector dividido en módulo resistente, que era el momento de inercia sobre la fibra más alejada, haciendo todo el reemplazo y demás, obtendría lo que sería ese momento máximo y reemplazando el valor de esa carga Q distribuida, ¿sí? Que sería F sobre toda esa longitud que tendría sobre ese L, que valía 1,5 de D. En fin de cuentas, obtengo toda esa ecuación y haciendo el factoreo correspondiente y demás, obtendría la tensión en función de la fuerza y el diámetro y demás. De ahí directamente puedo obtener el diámetro de la chaveta, o del perno en este caso, que es una fuerza transversal, ¿no? Que es una chaveta transversal. Reemplazo todos los valores y demás y obtendría un diámetro de 3,88 centímetros. Lo demás es hacerlo al corte y al aplastamiento, considerando el área resistente. Recordemos, habría un área resistente, digamos, 2 veces, se consideraría esta área y esta área. Entonces, al ponerlo ya en la ecuación, obtengo también el diámetro. Me daría un diámetro de 3,16 centímetros. Y haciendo todo también al aplastamiento, considerando la proyección de ese perno sobre la pieza a la cual estaría aplastando, ¿sí? Que sería esa longitud por el diámetro, reemplazo los valores y despejo el valor del diámetro, entonces me da un valor de 3,97. Y como es en los remaches también,
cuál valor tomaría de referencia el que tendría un mayor diámetro para poder soportarlo. ¿Sí? Es decir, yo uso un diámetro de 3,16, no me va a resistir al aplatamiento y va a terminar fallando. Y en fin de cuentas, ese sería el valor del diámetro. Este práctico, bueno, como vemos, es algo más simple, así como la teoría. Es cuestión de plantear siempre los esfuerzos, tanto corte y aplastamiento, y generalmente siempre se usa mucho lo que serían esas chavetas longitudinales, y en el caso de las transversales también. Entonces, cálculo de flexión y demás que está ahí, y que está en plataforma. Un segundo, veamos la plataforma cómo ha quedado. Este es el práctico 4, que es el que estábamos hablando. Estamos viendo, bueno, está lo que le decía, toda esa parte introductoria. El 1, el que no está hecho, el que lo acabamos de ver. El 2 sí está, y el 3, bueno, está esa observación que les decía, y el 4 es lo que acabamos de hacer en cuanto a la flexión. Pero simplemente es como para acordarse algunos de los cálculos que después terminaremos viendo en los otros temas que siguen, ¿no? Bueno, yo quisiera que veamos otro tema de la parte B, o sea, de lo que es tecnología mecánica, y que es ajustes y tolerancia. ¿Sí? No sé qué les parece, si hacemos un intervalo o le llamo lo más rápido. Como saben, siempre la hago bien más simple, digamos rápida, así que no sé, como quieran. Hacemos un intervalo, hacen un café o seguimos. Sigamos, profe. Bueno, sigamos con este entonces. ¿Cómo era para presentar? Bueno, bien, lo que vemos ahora es lo que le decía, parte de ya tecnología mecánica, no lo de mecanismo, sino lo que es de tecnología. Bueno, ¿qué es lo que tema que tendríamos son lo que es ajuste y tolerancia? En principio, ¿qué es lo que es tolerancia? La tolerancia es el máximo valor o máximo error que puede tener o que se puede medir en una pieza. Es decir, siempre las piezas vienen con un valor nominal que se llama. El valor nominal es el que se da, pero nunca va a ser exactamente ese valor nominal que se da. Por ejemplo, cuando hablamos de los caños, los tubos, dicen, che, el tubo mide media pulgada o 3/4 pulgada. Y en realidad nunca es el valor exactamente ese, ¿sí? Y generalmente siempre se da, o en algunos de los casos, no generalmente, pero en algunos de los casos, se puede dar la medida en un plano que diga una pieza tiene de tanto 127 más menos 0,05. Es decir, puede estar entre los 126,995 o los 127,005. Y eso es lo que en la jerga por ahí se conoce que está dentro de la medida. Si no está dentro de esos valores, lo que se dice fuera de medida. Bueno, las medidas límites. Es decir, yo, como les decía, tendría una pieza que puede estar dentro de un máximo o un mínimo valor. Por ejemplo, un agujero, donde justamente iría un eje y podemos inclusive hasta hacerlo un chavetero. Pero por ahora nos ocupamos un poco del agujero, que tendría
un diámetro máximo o un diámetro mínimo. O sea, dentro de esos valores tiene que estar según lo que yo estoy proyectando. Y la diferencia entre esos dos valores es lo que se denomina la tolerancia. Ahora, cuando en la gran mayoría de los mecanismos, máquinas y demás, se unen piezas, siempre está lo que sería la parte que va a incrustarse o alojarse en un agujero que se llama, ¿sí? Y a eso se lo llama, digamos, el eje. O acá, como dice, un perno o eje, ¿sí? Y agujero. Ahora, en principio, ¿cómo se hacía con estas piezas que se fabricaban? Se buscaba tener un cierto calibre y que según la medida que yo quería, o esa tolerancia, ese error permitido que tendría en la construcción, no pase de determinados valores. Y lo que primero se hizo fueron unos calibres fijos, ¿sí? Que sería que de un lado se haría un diámetro, por ejemplo, en este caso, y otro diámetro de otro lado. Y en fin de cuentas, de una determinada medida, o cuando ya sea un eje, tendría que de este lado no pasaría el eje y del otro pasaría, no fácilmente, pero sí con una muy pequeña presión. Que son estos que se llaman calibres de herradura, o calibres fijos, pasa, no pasa, se llamaría. Aquí se puede ver, por ejemplo, uno de agujero, en donde uno tendría que de un lado va a pasar y de otro lado no pasaría, porque uno tiene justamente este calibre ciertas dimensiones, que es lo que ya vemos. Lógico que esas dimensiones, bueno, ya están normalizadas, ¿no? Y acá tendríamos lo otro, por ejemplo, para un eje, que se observa acá como ese eje de un lado, como este calibre tiene una determinada medida, de un lado pasa y de otro lado ya no pasaría. Y sí, son calibres pasa, no pasa, y que actualmente se los siguen utilizando y ya se hicieron las normas, como veremos a continuación, según las medidas que vaya a tener, ¿no? Entonces, bueno, todas estas situaciones entre cuando se hacen piezas para maquinaria, mecanismos y demás, se terminaron normalizando. ¿Y quiénes fueron? Bueno, primero surgió el órgano internacional, ISA, año 1926. Y bueno, este órgano internacional empezó a normalizar esto, ya que siempre había, o hay, o lo hay, a los comercios, digamos, entre varios países. Entonces, dentro de ciertas especificaciones tienen que responder las piezas para determinadas maquinarias. Y, bueno, empezaron a normalizarse. Entre una de las medidas, bueno, o de las normas, es llamarle N a la medida nominal, es decir, a la que se da. Después, medidas límites se le da como M máximo o M mínimo. Y cuando se habla de ejes, generalmente, de agujeros, generalmente cuando se especifican los diámetros, o no, generalmente, sino la misma norma lo dice, que se lo designa con una letra D mayúscula, ¿sí? Y se habla de discrepancia superior a la medida máxima menos la nominal. Y una discrepancia inferior, ¿sí?, a la medida mínima menos la nominal. Para los ejes, ¿sí?, o esas discrepancias o medidas se la da con letras minúsculas, y en este caso con esa discrepancia superior, es decir, la medida máxima menos la nominal está con una D minúscula, y a su vez también la discrepancia inferior. Es decir, para poner dos piezas o acoplarlas,
entre sí y que justamente son, o la gran mayoría de las situaciones, tenemos eje y agujero, puede darse que dentro de esas medidas yo pueda poner al eje holgadamente dentro de ese agujero y si la medida máxima que pueda tener ese eje es menor que la medida mínima que pueda tener ese agujero, yo tengo un juego. Entre ambas piezas tengo lo que se llama juego. Y a su vez, al revés, si ese eje es más grande, ¿sí?, que el agujero, tengo lo que se llama aprieto. Esto, lógicamente, que lo tengo que poner con una prensa o lo que hago es calentar el agujero de tal manera que exista dilatación, luego que el eje se acopla con esa pieza y es lo que se conoce como aprieto. Luego que esto retoma su medida normal, luego de que se enfríe, tendría unos ciertos esfuerzos entre los dos, pero a fin de cuentas, si uno, por acá le puse que raramente alcanzan a tener discrepancias de 1/10 del milímetro, entonces siempre terminamos dentro de la parte elástica del material, no de la zona plástica, o de ambos materiales, mejor dicho. Bien, y entonces cuando se van a acoplar estas piezas, o sea, un eje y un agujero, siempre se habla y se toma un elemento como base. Aquel elemento como base sería aquel en que yo más difícilmente lo pueda maquinar o trabajar mediante las máquinas, herramientas, o bien yo tenga la seguridad de que tiene una cierta medida bastante específica y dentro de la tolerancia. Entonces ese va a ser el elemento base, como por ejemplo lo que conocen muchos ya el roulement o el rodamiento, que sería el roulement es un rodamiento rígido de bola, es un tipo de rodamiento, que en fin de cuentas esos ya vienen con sus tolerancias y sus medidas bastante específicas. Entonces, como que si yo lo voy a colocar a ese en un alojamiento como base, el cual yo sé que tiene una cierta medida bastante específica y el otro, o bien con el otro lo puedo maquinar fácilmente. Entonces, dentro de estas normas, me disculpan, un segundo, ya vengo. Había que darle comida al gatito, si no. Bueno, entonces, en fin de cuentas, todas estas normas, ¿sí?, la hizo un órgano de estandarización internacional, luego fueron tomadas por los demás países, ¿no?, para justamente el comercio de parte entre ellos. Y la norma que establecía que para cuando se habla de un agujero, se lo designa con unas ciertas letras, o con las letras del abecedario, pero considerando que hasta la H, como que con la otra pieza voy a tener un juego. Desde la H, esa es la herramienta o la pieza que yo estaría como base, tomando como base, que sería el agujero. Y cuando voy desde la designación de J hasta la Z, ya estoy haciendo un ajuste forzado o un apriete. Y para cuando hablo de los ejes, hablo con letras minúsculas, como habíamos dicho, ¿sí?, o lo designo con una letra minúscula, y también cuando lo designo con una letra anterior a la H, hay un juego. Y cuando lo designo con una letra, con letra minúscula, estoy hablando de eje. Y cuando va a partir de la H, estoy hablando de que existiría un apriete.
Y ahí tenemos, por ejemplo, justamente un ejemplo de una designación. Por ejemplo, yo digo un agujero acá. Si tiene una H mayúscula, ¿sí? Ya estoy hablando de un agujero. Ese agujero tiene una medida nominal de 30. ¿Sí? Y esta, bueno, sería la posición de la tolerancia que ya ven. Y este número que estaría acá nos da lo que es la calidad de la tolerancia. Cuando ya hablo de dos piezas, en sí, tanto el eje y el agujero, digo, bueno, el diámetro nominal o el valor nominal que tengo serían 30. Esto siempre está en milímetros. Y cuando designo con esa letra mayúscula, hablo de lo que sería el agujero y estoy dando un valor de cierta calidad que tendría según el número que tienen cada uno de ellos como eje y agujero acá. Ahora, está bien, yo designo, o lo que la norma tomó es una designación mediante letras a cada uno de esos medidas o alojamientos, ¿sí? O esas tolerancias que voy a tener en cuenta. Mejor dicho, a las tolerancias. Y según la posición de esa letra, si va a ser un juego o una piedra. Pero este numerito que también está acá nos da lo que se llama la calidad de la tolerancia. Es decir, cuanto más chico es ese número, como dice por ahí acá, como que la tolerancia es menor. Es decir, la discrepa, o bien, la medida máxima, la medida mínima que tenga esa pieza, va a ser mucho más chiquita, más pequeña, o voy a tener un rango de valores bastante pequeños entre los cuales esa pieza estaría comprendida, digamos. Cuando ese número ya se va haciendo más grande, como que esa tolerancia es mayor. Y bueno, y ahí hay algunos ejemplos en cuanto ya, según ese número que me está indicando acá, en la calidad que le llamo en la misma norma, es para determinadas piezas, ¿sí? Es decir, cuando ya tengo un 11, por ejemplo, en una calidad menos precisa. Y luego ya 12 y 16 son elementos que pueden haber sido fabricados ya por métodos de deformación, como laminado, estampado o colado. Y luego, bueno, esta norma ISA ya la tomó la ISO, y en las cuales la ISO tomó dos calidades más, es decir, esta banda, la ISA era de 1 a 16, y luego la ISO a dos calidades más. Bueno, en fin de cuentas, la IRAM, la nuestra, ya toma esa misma norma. Entonces, tanto que hablamos de estos valores, de la letra A y el índice de calidad, o la letra A, H y M, todo esto se encuentra justamente tabulados, estos valores, y según los diámetros de las piezas, el valor SH5, por ejemplo, acá me indica el valor de la tolerancia de un eje, que se hizo, como les decía, siempre en esta forma, digamos, de acoplamiento entre dos piezas. Una la tomaba como base. Entonces, tomando como base el eje único y tal diámetro nominal que tendría, bueno, y utilizando este valor de la tolerancia y ese valor de la calidad, tendría esa discrepancia entre los valores que tomaría ese eje. Y estos valores ya están en micrones, ¿no? Es decir, como por ahí dice micrón, ¿no? Son la milésima de milímetro. Es decir, esto está en milímetros, los valores nominales, y esto que me indica la tolerancia, la calidad, están en micrones. Bueno, mira, hay unas tablitas que están ahí en cuanto justamente a los valores de esas calidades de tolerancia según la letra. Pero vamos a ver un ejemplo para que lo entendamos ahí bien. Por ejemplo,
el primero dice que yo tengo una medida nominal de 100 milímetros. Y me pide que adopte discrepancias para eje y agujero, aplicando tanto el sistema eje único como el sistema agujero único, es decir, la pieza que tome como base, para un caso de apriete suave. Y que luego determine los aprietes mínimos. Cuando la norma dice sistema eje único, la pieza que yo tomé como base, quiere decir que la medida nominal es igual a la medida máxima. O sea, la discrepancia superior es 0. ¿Cómo lo podemos interpretar bien? Con un gráfico. Principio, acá me dice que quiere un apriete. Entonces, yo dibujo una línea de tierra, donde, por ejemplo, yo apoyaría el eje. Y una línea 0, que me baso en qué sistema lo tomé. Si estaba en el sistema único, que la discrepancia superior era 0, o sea, la medida nominal del eje es la máxima. Ahora, dice que era un apriete. Por lo tanto, si uno lo ve, el eje es más grande que el agujero. Acá está, bueno, representado exageradamente, ¿no? Pero es para comprenderlo un poco. Y entonces, cuando hablo de ese sistema eje único, como dice acá, que la discrepancia superior es 0, la discrepancia inferior es la tolerancia, y bueno, la medida máxima va a ser la medida nominal. Fíjense que se grafica la nominal, diámetro máximo, diámetro mínimo. Y en el agujero también tengo una discrepancia superior, discrepancia inferior. Tendré luego, según las medidas esas en las cuales, según la norma me da para que esté dentro de esos valores comprendidos, un apriete mínimo y un apriete máximo. Es decir, cuando el eje tome la mayor medida y el agujero, el eje la mayor y el agujero la menor, tendría ese apriete máximo entre ambos. Y el apriete mínimo sería considerando las medidas que están ahí graficadas. Entonces, ¿cómo dice la norma? Bueno, en principio, a mí me decía que tenía el diámetro nominal 100 milímetros. Bien, 100. Y cuando tomo el eje como sistema, eje único, es decir, como base, tendría en la designación de ese asiento el H, digamos, minúscula, que me indica que el eje es el que estoy tomando como base. Y como me dice apriete, tomo una letra para el agujero que sea a partir de la H. Y si uno va a la tabla y ve, digamos, yo tengo un eje de 100 milímetros, H6, J7. Y entonces, esto lo hacemos con tabla, vamos a volver, sistema eje único, H6, busco el H6, H6, 100 milímetros, estaría acá el diámetro. Entonces, el eje tendría medida máxima el nominal, los 100, y medida mínima los 100 menos los 22 micrones. Y el agujero tendría entre esa medida nominal, una discrepancia superior de 22 micrones y una inferior de menos 13 micrones. O sea, estos valores, fíjense, están después para que, digamos, con un tiempito lo sigan y lo vean. Fíjense que se puso discrepancia superior del eje 0. La inferior es menos 22, como decía la tabla, tomando este asiento y designando así. Y en el agujero decía discrepancia superior más 22 y discrepancia inferior menos 13. También podría tomar un valor o una letra, ¿sí? Más alejada de esa H, como para que el apriete sea mayor, ¿sí? Y podría tomar hasta una calidad del eje
de 5, que sería una discrepancia en el mismo eje, o la tolerancia del eje sea más chica, ¿sí? Fíjense, entre discrepancia superior e inferior me daría los 22 y acá me daría 15. Estoy entrando a la tabla y sacando esos valores, ¿no? Entonces, ¿qué nos pedía, en fin de cuentas, el problema? Determinar los aprietes máximos y mínimos. Bueno, entonces tendría en el eje una medida máxima, que es la nominal, y una mínima, que sería la nominal, más la discrepancia inferior, en realidad negativa, y poniéndolo ya a los menos 15 micrómetros, milímetros, me daría ese valor. Para el agujero también tomo la nominal más esa discrepancia superior, y el diámetro mínimo, la nominal, más la discrepancia inferior, que sería menos 18 micrómetros. En fin de cuentas, tendría las tolerancias que serían del eje y del agujero. Es decir, el eje está en 100 milímetros y puede tener menos 0,015 milímetros, ¿sí? Como medida mínima. Y la tolerancia del agujero. Entonces, ¿cuál sería el apriete máximo que tendría ahí? Es decir, cuando el eje esté dentro de esa medida máxima y cuando el agujero esté dentro de esa medida mínima. Y ese sería el apriete máximo. Entonces, calculo y bueno, tendría un 0,018 milímetros. El mínimo, cuando el eje tendría esta medida mínima y el agujero tendría esa medida máxima. Entonces, resto ambas y aquí, al hacer la operación, me daría un signo negativo, menos 0,019. ¿Qué quiere decir? Que puede ocurrir que no sea apriete, sino que me quede con algo de juego. Es decir, este asiento entre eje y agujero puede que tenga un apriete como máximo esto, o puede llegar a tener un juego. Eso es lo que se conoce como un ajuste o asiento incierto o indeterminado, pero que algunas veces se nos requiere. Podría tomar ya otro asiento, como dice ahí, los 100, y que me quedaría P7H6, sería ya un ajuste un poco más, no sería tan suave, sino un apriete ya prensado, como dice ahí. Ahora, esa misma situación la hagamos como sistema agujero único. ¿Quién es el que estoy tomando como base? El agujero. Y el agujero siempre tendría, si yo tomo el sistema agujero único, ese asiento, la discrepancia inferior es 0. Entonces, el agujero que estoy graficando ahí, tendría que la medida mínima es la nominal. ¿Sí? Es decir, no tiene inferior, no tiene discrepancia, pero puede ser algo más grande, y esa discrepancia superior, en este caso, es la tolerancia. Y volvamos a lo mismo. Acá nos pedía apriete. Fíjense que la medida del agujero es más chica que la del eje. Y considerando, bueno, la línea de tierra, donde uno prácticamente aportaría el eje y estaría considerando el diámetro del agujero. Y la línea 0 es aquella a la cual, según el sistema en el cual estoy tomando, que es agujero único, es la medida mínima, sí, o la nominal. Y haciendo, bueno, todo el gráfico de cada una de las situaciones, bueno, me daría como un apriete máximo cuando el eje toma su máximo valor y el agujero su mínimo. Y diferencia de un apriete mínimo. Entonces, podríamos ponerlo así. Fíjense que donde está esa H es el elemento que yo estoy tomando como base, y en este caso, como una H mayúscula, es el agujero. Cuando uno se va a la tabla, va a encontrar las discrepancias superior e inferior en micrones según la medida de los 100 milímetros. Y la discrepancia superior e inferior del eje. Y hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho recién. Sumamos la nominal más la discrepancia superior e inferior en caso del agujero, y en el eje también.
y tendríamos las medidas entre las cuales estaría comprendido ese agujero y ese eje. Y nos daría la tolerancia de cada uno de ellos. Hacemos cuál sería el apriete máximo, y bueno, tendríamos la medida máxima del eje, de máximo, menos la mínima del agujero. Y en fin de cuentas nos da este valor. El apriete mínimo es la medida mínima del eje menos la máxima del agujero que podría tener. Y sería ese apriete mínimo. Que también en este caso, bueno, nos da negativo, lo cual también puede llegar a ser que no sea que sea apriete, sino que exista un juego. Que, como dice ahí, que en términos generales se lo conoce como asiento deslizante. Si uno quiere ir haciéndolo, digamos, que sea cada vez con mayor apriete o forzado, bueno, comenzamos en lo que sería ligero, medio, forzado, prensado, forzado duro, que serían según esa letra con la cual yo le estaría colocando. En este caso, tomó el sistema del agujero como base o el eje. También estaría lo que sería el sistema eje único, pero en el caso de un juego, por ejemplo. Y exactamente lo mismo como he hecho recién. Pero fíjense que el sistema, en un caso tomo sistema eje único. Y si la discrepancia superior es 0, la nominal es la máxima que podría tener y de ahí va hacia abajo. Pero acá, como es juego, el eje, en fin de cuentas, es más chico que el agujero. Cuando lo grafico entre estas líneas de tierra y línea de 0, digamos. ¿Qué podría tomar si acá lo que me dice es una medida nominal de 500 milímetros que yo haga con los dos sistemas en un caso de juego? Y bueno, tomando, por ejemplo, una A, sería ya mucho más, con mucho juego, porque en realidad es la primera de las letras y la H estaría en el eje, ¿sí? Con no tanta calidad, por ejemplo, con 11, como estábamos diciendo. Me voy a la tabla, encuentro los valores, discrepancia superior e inferior de cada uno de ellos, hago la resta y demás, y encuentro el juego máximo y juego mínimo. Juego máximo va a ser el diámetro máximo que pueda tener el agujero y menos el diámetro mínimo que pueda tener el eje. Resto ambos y me da ese valor. Y el juego mínimo, bueno, considero el diámetro mínimo que podría tener este agujero, ¿sí? Menos el diámetro máximo que podría tener ese eje. Restando tendría un juego ya entre 2,4 y 1,6 milímetros. Entonces, esto es lo que se conoce como giratorio holgado, o juego giratorio holgado o asiento giratorio, que según las letras en las cuales lo ubique también pueden tener esa designación: holgado, ligero, estrecho. También está hecho para el sistema agujero único, que la pieza que estaría tomando como base sería el agujero, cuya discrepancia inferior es 0 y la medida nominal de la mínima, y puede ser algo más grande. Hago todos los gráficos y demás, y bueno, encontraría cuáles son los juegos que podría tener considerando ese sistema. Acá están un poco las designaciones que se dan, según si yo tenga juego, como les decía, holgado, ligero, estrecho. Después, cuando hay indeterminado, es decir, cuando uno de los dos valores es negativo, ¿sí? Entonces por ahí puedo tener juego o apriete según cómo tome el asiento, ¿no? Y bueno, según los valores de apriete, como también se pueden designar, ¿no? Bueno, una gráfica que saqué del libro y acá, en cuanto ya si hay juego, apriete, bueno, la línea 0 estaría, digamos, en este caso vertical, no como la que dibujé yo, que estaba horizontal, y según los valores que pueda tener, cómo se llaman. A veces en la bibliografía, en los textos de mecánica, se dice directamente en asiento forzado medio, por ejemplo.
Entonces tendríamos que estar considerando, estamos con una letra K. Sí, digamos, en el caso hay que examinar con precisión qué tipo de asiento es. Y bueno, y acá le dejé un ejemplo de un motor de combustión interna que tendría un cilindro. Ya muchos lo conocen, tienen cierta idea entre que tienen los componentes que, digamos, lo que se llama el cigüeñal o el eje mismo. Está apoyado sobre bancadas que se llaman, y esas bancadas tienen sus ciertos cojinetes. Hay una polea acá que tiene un chavetero, fíjense. Luego tiene lo que se llama el volante de inercia, que es lo que veremos también nosotros después. Y bueno, entre las mismas piezas y demás, cuando se producen los asientos, justamente hay que hacer los cálculos entre cada uno de ellos. Y bueno, está completamente hecho, acá no lo vamos a seguir a todo. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, la polea y eje. En este caso acá hay una polea con un eje. Fíjense que hay un chavetero, y en este caso le hemos puesto un apriete muy suave. Fíjense que 0,01, un micrón, el apriete mínimo. Es un apriete bien suave. Eso es, por ejemplo, cuando uno quiere introducir justamente la polea esa o la pieza, en ese eje lo puede hacer a mano fácilmente, ¿sí? Con una muy pequeña resistencia. Y bueno, ahí está cómo se designaría el asiento ese, y considerando acá un eje único. Y acá decía, la pieza nominal vale, digamos, el diámetro nominal del eje es 30 milímetros. Y bueno, eligiendo ese asiento según la norma, tendríamos esos aprietes máximos y mínimos. Y otro caso, a ver, veamos rápidamente. Acá habría un rodamiento, ¿sí? Que también es otro tema que veremos. Pero, por ejemplo, como yo les decía, el rodamiento es una pieza que viene con determinada precisión. Entonces, cuando yo considere la unión o el asiento entre ese rodamiento y el volante, si lo vemos, creo que estaba el último, eso, acá. Cojinete, eje directa y diámetro exterior del rodamiento. Al que lo estamos considerando, al rodamiento lo estamos considerando como un eje, es decir, el diámetro exterior, ¿sí? Sería el eje, ¿sí? Y a ese no lo modificamos, ya lo tendríamos dentro de los valores que nos da el fabricante, y a quien modificaríamos sería el agujero. Y en fin de cuentas, ahí están todas las dimensiones. En cuanto al apriete, ahí ya tendremos que tener apriete, ¿sí? Entre una y otra. Este sería el volante. Bueno, son ejemplos, mírenlo a esto. La idea más que nada es considerar que siempre, o que hay normalización respecto a cómo se dan los asientos, y hay medidas precisas que se tienen que respetar en muchas situaciones. Y bueno, eso está normalizado, y mediante esa normalización con números y letras, como está acá, se las encuentra según las tablas que da la misma norma, utilizada por ahora normas IRAM, y bueno, las hizo. Acá quedó... Sí. ¿La calidad de la letra nos la dan en el ejercicio o cómo? No, esto no, yo de ejercicio de esto no les doy a ustedes, más que nada esto en electromecánica, porque en realidad si uno lo mira al programa, en la parte B dice, no dice que el mismo programa analítico termina dando todo lo que sería una idea de esto, pero no dice que sea problema. En todo lo que es la parte A, cuando lo miran, la parte A y dice la parte A mecanismo,
termina cada unidad y dice problemas. Sobre todo eso hay ejercicios, es decir, problemas y trabajo práctico y demás. Sobre la parte B no, es teoría, pero sí les tomo en algunas evaluaciones, que se tenga la idea que cuál es más o menos la normalización. No es que no vamos a ir a buscar, yo les voy a dar que saquen de una tabla y que vean los valores y saquen los papeles, pero que sí se tenga una idea de cuáles son las medidas y la norma justamente cuando se quiere designar algún asiento. Pero ejercicio no hay, pero sí hay teoría. Sí les tomo alguna teoría o algunas preguntas sobre esto. Que lo que más fácil es para entenderlo y verlo es agarrar estos primeros ejercicios que están acá, o los más, donde está el gráfico, y uno lo puede ya entender bien por qué el juego y el ajuste y demás. Pero así, ejercicio no. Pero sí hay que conocerlo. Y bueno, ahí le puse por último lo que son los calibres, ¿sí? Para ejes o calibres para agujeros. Y lo que de un lado pasan o no pasan, y viene justamente los calibres para cada medida. Fíjense, por ejemplo, que sería un asiento HP7, H6, sería que el calibre viene con esta medida, ¿sí? Normalizada para el eje, y con una medida, según este asiento, para el agujero. Bien indicado todo. Esto se hacía en un principio, pero ahora se dispone de los calibres pie de rey electrónicos. Recuerden, el calibre pie de rey, la apreciación estaba dada por el número de divisiones. Si había 10, 20, 50, y teníamos 0,1 de apreciación, milímetro, ¿no? 0,05 y 0,02, si es de 50 divisiones. Es decir, estábamos llegando a la centésima. Pero vienen los electrónicos que tendríamos que llegan a la milésima. Y también los tornillos micrométricos que llegamos también a la centésima del milímetro, pero si tenía puesta una escala de Vernier sobre la parte fija donde gira el tambor, también podemos llegar a la milésima del milímetro. Es decir, que con eso también podemos obtener estas mismas medidas. Lo que pasa es que en principio se hicieron todos estos calibres en cuanto no se tenía esa apreciación del micrón, o sea, de la milésima del milímetro. Y una situación en particular es cuando se produce el apriete, que por ahí comúnmente se lo conoce como interferencia, porque en realidad la medida, por ejemplo, del eje es más grande que la del agujero. Entonces hay que ponerlo o con prensa o por calentamiento, como dice ahí. Se calienta el agujero y según la dilatación que tenga, o según el coeficiente de dilatación del material, vamos a tener una variación en cuanto a la longitud. Se va a agrandar, digamos, y vamos a poder poner el eje fácilmente. Pero, ¿qué pasa? Si bien es cierto, como yo le dije en un principio, las medidas son pequeñas, fíjense que estamos hablando del micrón, y en ese caso muy difícilmente se llega a que estemos dentro de la parte plástica del material. Recuerden la curva o un ensayo de tracción, donde tenemos la ley de Hooke, que hay proporcionalidad entre tensión y deformación, y luego ya se produce una deformación. Entonces, nosotros podemos calcular tanto esto con micrones y demás, y el apriete, el ajuste o el asiento que queramos poner, pero no tenemos que pasar dentro de lo que sería la zona elástica del material. Entonces recuerden, bueno, la ley de Hooke que decía que la tensión era igual al coeficiente epsilon, o el módulo de proporcionalidad, mejor dicho, por el epsilon, ¿sí? Que era el delta de L sobre L, la variación de longitud sobre la longitud inicial.
y reemplazando lo que sería la longitud inicial y la longitud final, que tendría ambas piezas, digamos, o bien el diámetro mínimo que podría tener el agujero y el diámetro máximo que tendría el eje, sería ese delta de L que habría. Entonces, haciendo los cálculos y demás, me quedaría una ecuación donde tendría una tensión residual. Esa tensión residual va a ser, en fin de cuentas, el módulo de elasticidad por el apriete máximo que tuviese sobre el diámetro mínimo, o la longitud inicial, que en fin de cuentas me quedaba el diámetro mínimo por las mismas ecuaciones y factoreo entre eso. Esa tensión residual no debe ser mayor a la tensión admisible del material, o bien no llegar a la parte de la deformación, o tiene que estar lejano a lo que sería la tensión de fluencia, para que siempre esté trabajando dentro de la zona elástica. Pues si ya es todo esto, si yo supero con esa tensión residual a lo que sería la admisible, la de fluencia, ya todos estos cálculos que hice ya lo deformé al material y entonces, a fin de cuentas, queda ese asiento totalmente deformado y no está trabajando según lo que yo requiero. Bueno, estos temas son de la parte B, como les decía, no hay problemas sobre eso, si no hay prácticas. Todo lo que es la parte A sí, y todos los trabajos prácticos están hechos, ¿sí?, hasta el 10, fíjense, según cada uno de los temas de la parte A. Pero sí le tomo como teoría de algún coloquio parcial o lo que fuese. ¿Sí? Bueno, lo que es Chaveta es esa parte teórica. Al final les resumí en 6. Hay 6 carillas y si uno tendría que tener la copia, como lo tenían antes, era 3 hojas. El práctico está a la mitad hecho. Y, bueno, es cuestión de plantear esas ecuaciones de resistencia. Y en cuanto a los instrumentos de medida, y a los ajustes y tolerancia, bueno, eso son cuestiones teóricas de la parte B. A ver, hagamos una cosa, vamos a compartir. ¿Dónde estaba el programa? Programa. Si ustedes ven, bueno, el programa dice la primera parte A es de mecanismo. Y en cada capítulo, cada unidad dice problema, problema, problema. Mecanismo de fricción, o sea, correa, problema. Y así. Si lo ven a cada uno de esos capítulos al finalizar, problemas. Cuando ya se va a la parte de tecnología mecánica, en todo lo que dice después cada uno, o no en todos, pero en la gran mayoría dice clasificación y características de cada una de ellas, características y descripción, característica y uso, y que lo que estamos viendo nosotros es esto. Mediciones, instrumentos, calibres, reglas, micrómetros, ¿sí?, aplicaciones, sistemas, patrones de referencia y ajustes y tolerancia. Y en ninguna de estas partes, de la parte B, sí se dice problema. Y si sobre estos problemas no hay. Pero sí, bueno, hay que conocerlo. Está en el programa. Así que, a ver, nosotros, bueno, el jueves que viene, ustedes ven tornillo. Y bueno, luego el lunes ya nos juntamos a ver parte teórica de máquinas, herramientas con arranque de vida. Acerca del coloquio, bueno,
algunos ya deben conocerlo, por ahí si ya es lo más probable que lo vamos a hacer virtual, porque yo la lista de ustedes no la tengo y no creo que la tenga hasta esa fecha. Tiene una parte teórica y una parte práctica. Generalmente siempre la parte teórica es con un múltiple choice y después una parte práctica donde sería algún problema, más que nada es justamente lo que estamos viendo de uniones, son soldadura, remache, tornillo y chaveta. Sobre eso es uno, dos problemas, tres problemas, lo tienen que resolver, le sacan la foto y lo suben a la plataforma. Que ya lo tiene, ya seguramente ya rindieron varios exámenes así. Y la parte teórica es un múltiple choice, pero ese múltiple choice, a ver, bueno, ya le voy a subir el ejemplo, algunos ejemplos que siempre les pongo cuando hacemos, que por ahí hay preguntas que están muy mal, digamos, o frases que son algo, digamos, muy incorrecto y que puede restar puntos. Si ustedes la tildan como correcta, les resta puntos, ¿no? Yo le voy a subir algún ejemplo para que lo vean. Y bueno, lo que más probable es que sí, el examen sea virtual. Tampoco lo vamos a cambiar ya a esta altura porque me han dicho que por ahí viajaban, alguien no está acá en Salta, entonces sería un tema. En el caso de los exámenes que serían eso de diciembre, bueno, por si a la mañana yo preferiría no cambiarlo, porque si empezamos a cambiar, así que uno no puede, que el otro sí puede, y que ya se va a armar cualquier tema respecto a eso. Y en esa materia los exámenes van a ser presencial. Sí, los parciales sí, profe. Van a ser presenciales. Sí, presenciales. Los parciales. Los parciales. Bueno, nosotros también, los parciales sí o sí, yo voy a buscar de hacerlos presenciales, ¿no? Así que inclusive creo que te conviene, si vos creo que era la que no estaba acá en Salta. Entonces quizá conviene que vení y justamente sea uno a la mañana y uno a la tarde, no sé. Sería lo más conveniente. Y bueno, yo ya les pondré algún ejemplo. Por ahí me preguntan cuál, a ver, ¿qué me decían? Nos dice cuál resta punto y cuál no. Bueno, yo les voy a dar el ejemplo. Ustedes ya cuando lo hagan, bueno, ya es cuestión de ustedes y después les daré el resultado, cuál restaba y cuál no. Les voy a poner un ejemplo. Y ahí, bueno, de ese ejemplo se van a guiar. Que al final es un ejemplo de que siempre tengo, había uno de Martín Fierro. ¿Leyó el Martín Fierro o no? ¿Alguno leyó el Martín Fierro? No, Sí, profesor. profe. Bueno, es un ejemplo que siempre les pongo sobre ese libro. Y ahí, bueno, se van a dar cuenta cuál resta, cuál no, cómo es y cómo sería después en la evaluación. Ya le voy a subir durante la semana, o lógicamente antes del coloquio, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Profe, Y también iré poniendo los temas, iré subiendo los temas. Sí. se me cayó un poco la conexión y no escuché si el coloquio va a ser solo teórico o teórico práctico. No, las dos cosas. Teoría y práctica. Teoría va a ser mediante un múltiple choice y la práctica va a ser con problemas. Las dos cosas van. Y los problemas, bueno, ustedes lo hacen, se va a usar tablas
se usa mucho y mucho en casi todos los parciales o evaluaciones usamos una tablita que está en la parte de soldadura, donde están las tensiones de fluencia, tensiones de fatiga y demás. Ahí. Esa tablita como que hay que tener a mano, a los prácticos también a mano, como para de ahí darse cuenta cómo se va a hacer el problema. Digamos como que la parte práctica vale cualquier libro, lo que fuese que tengan como para realizarlo. Bueno, la parte teórica no, digamos. Como si rindirían cualquier otro parcial, ustedes son... Bueno, ustedes primer año ya rindieron parciales, digamos, antes del 20, en el 19, que había una parte teórica y una parte práctica.